Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en el inicio de las mesas de este simposio sobre didáctica de la filosofía. Antes de iniciar la presentación de las ponentes y de los ponentes, quiero agradecer a la Asociación Filosófica de México por organizar pues tanto el Congreso como invitarme también a coordinar este simposio y por supuesto a las compañeras y a los compañeros que de forma muy entusiasta se han integrado a estos trabajos. Es evidente que esta circunstancia extraordinaria transformó muchas nuestras expectativas respecto a nuestros encuentros tradicionales, vamos a llamarlos así, en los congresos. Sin embargo, yo creo que también esta modalidad potencializa las posibilidades de llegar a muchas más personas, a mucha más gente interesada y también, pues, yo creo que las ponencias y los trabajos que se van a presentar aquí van a reflejar sin duda esta circunstancia que estamos atravesando y la necesidad también de repensar. Yo pienso que las profesoras y los profesores y los estudiantes también, por supuesto, han experimentado una serie de transiciones a modo de entender, pues, cómo y de qué manera se están cambiando los paradigmas, cómo y de qué manera también lo didáctico empieza a tener un nuevo sentido y cómo y de qué manera también se van a generar ciertas autonomías respecto al trabajo en el campo de la filosofía, ¿no? Este día vamos a iniciar con la ponencia de la maestra candidata doctora Erika Saldaña Pérez. Su trabajo se llama Pensando el horizonte de los giros pedagógicos didácticos en territorio pandémico. Antes, muy brevemente, por cuestiones del tiempo, doy algunos datos sobre ella. Erika Saldaña Pérez es maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora además en la carrera de pedagogía en la línea del eje sociopedagógico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es candidata a doctora en teoría psicoanalítica en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y realiza clínica psicoanalítica. También tiene algunos trabajos en particular sobre didáctica y sobre la Bildung. Sin más, pues, por cuestiones del tiempo, le cederé la palabra a la maestra Erika Saldaña, no sin antes agradecer su presencia. Adelante, Erika, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, por la aceptación y por el seguimiento pues a este evento, ¿no? Porque efectivamente ha sido muy complejo. Bueno, pues para no perder más tiempo, voy a dar lectura a la ponencia que, que, este, que entregué a la mesa. El texto se llama Pensando el horizonte de los giros pedagógicos didácticos en territorio pandémico. El propósito de este texto es mostrar desde un recorrido concreto e histórico los giros pedagógicos didácticos que se han dado y lo que se debe recuperar en el territorio pandémico, con la intención de mapear lógicas didácticas que permitan en el contexto actual y futuro mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a nivel superior específicamente, pero como una impronta para pensar las cuestiones didácticas en el sistema educativo mexicano que debe articularse a la llamada generación del conocimiento para no generar más rezago educativo y abandono escolar. Introducción. La pandemia del COVID-19 visibilizó el grave problema global mundial de desigualdad socioeconómica, educativa y cultural. En cuanto al contexto educativo, dicho acontecimiento en un futuro inmediato acrecentará las problemáticas de rezago educativo y abandono escolar, problemáticas que por décadas no han tenido políticas educativas públicas concretas que brinden su disminución.
Cabe señalar que en este contexto de pandemia se sumará el aumento del desempleo, la pobreza y las afecciones emocionales y el incremento de la población denominada la otra infancia, el hambre y la falta de reconocimiento de los cuidados y de los derechos. El INE en el 2019 indica que 4.8 millones de niñas y niños y adolescentes entre los 3 y 17 años no asisten a la escuela. Las tasas más altas sobre la no asistencia están en preescolar y en media superior. Y la tasa escolarizada en cuanto a la asistencia disminuye desde los 12 años. El INEGI, por su parte, declara que México tiene una población de 33 millones de niñas y niños y adolescentes entre los 3 y 17 años de edad, lo cual representa una tercera parte de la población mexicana. El 62% vive en localidades urbanas, el 38% en localidades rurales. De estos 33 millones, el 21.88% vive en hogares de autodescripción indígena. De estos, el 5.73% hablan una lengua indígena y el 11.3% hablan español y su lengua. Y 338,000 niñas, niños y adolescentes se autodescriben afromexicanas. Por su parte, la UNICEF subraya que casi 25 millones de niñas y niños viven en situación de pobreza y 4 millones en pobreza extrema, y que 38% de estas niñas, niños y adolescentes, el 91% son indígenas y viven en condiciones de pobreza. Hasta el momento, la pandemia y sus consecuencias en el campo educativo nos ha mostrado que sigue siendo un campo de acceso para una minoría de la sociedad mexicana, la cual cuenta con la cobertura de los servicios básicos y con recursos económicos limitados, pero que le permiten su mantenimiento en el campo educativo. Hoy en día la educación es para quienes tienen recursos económicos medianamente sólidos, un desarrollo de competencias básicas y un cierto capital cultural. Esta compleja realidad muestra un escenario de desigualdad y horrorismo en las relaciones sociales, lo cual necesita ser desplegada en el estudio y en la reflexión académica, filosófico-pedagógica, con la intención de pensar cómo construir el futuro de la educación, la relación pedagógica y los lazos sociales desde la didáctica filosófica en el territorio pandémico. Este trabajo de corte pedagógico recurre a parámetros del método hermenéutico, que en este texto entenderemos como un instrumento filosófico útil que reconoce la comprensión del contexto, de las experiencias y de tejer una crítica pedagógica social que consiste en una acción de autonomía práctica que permite la clarificación de las acciones pedagógicas, de sus crisis, de las experiencias fallidas y convenientes. Se podría completar diciendo desde Sánchez Vázquez, quien siguiendo a Gramsci y a Marx, es crear una praxis que remite un comprender la red compleja de un hecho o lectura, ya que está de entrada determinada por una tradición y la pluralidad de esa tradición. Una tradición es una red de culturas que tienen como pertenencia una lengua, valores, mitos, rituales, costumbres, saberes, conocimientos, que están sujetas al acontecimiento y a la inconsistencia que es el orden del inconsciente. Aguilar, siguiendo a Gadamer, manifiesta que, aunque una tradición aparece como totalmente atada a una estructura cultural, esto no impide hacer una crítica social, y que más bien brinda los elementos para comprender el tiempo, el contexto, las producciones, las relaciones sociales y de producción, sus fallas y sus omisiones. Siguiendo a la autora, cabe destacar que la tradición también se cuestiona a sí misma cuando hay reflexibilidad. El mismo término de tradición se mueve, se transforma y al entrar en el discurso crítico, la tradición se resignifica y tiene actualidad. Añadiremos que la acción de resignificar da lugar a la alteridad, por lo que en el territorio pandémico es de suma importancia la cuestión de la tradición, porque permite, reconoce las problemáticas para transformar la dinámica del diálogo pedagógico didáctico. Desarrollo. Contexto. El eje temático de didáctica de la filosofía convoca a mostrar un breve recorrido sobre la puesta en escena de las problemáticas educativas en el territorio pandémico. Se entiende por territorio pandémico un lugar donde fluyen diversos códigos multicausales alrededor de un determinado campo. En este caso se refiere al campo de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje, pero también de la relación pedagógica, la cual nos lleva a pensar los afectos y el cuidado.
Este territorio pandémico se caracteriza en el campo educativo por aumentar el rezago educativo, el abandono escolar y transformar la dinámica de la didáctica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Algunos estudiantes de todos los niveles educativos, pero sobre todo del nivel media y superior, desertaron de la escuela, no siguieron en comunicación con sus profesoras y o profesores mediante las vías de comunicación que se establecieron, grupos de Facebook, Classroom, Zoom, correo electrónico, grupos de WhatsApp, sobre todo los niveles de media superior y superior. Y en cuanto a la educación básica, no atendieron al programa educativo de Aprende en Casa y a la comunicación por WhatsApp con el profesorado. Esta situación se debió a que los estudiantes no tienen conectividad en casa y quienes están al cuidado de esas niñas, niños y jóvenes salen a trabajar o se contagian de COVID, trayendo como consecuencia desempleo y problemas emocionales. Otra característica es que la mayoría de las profesoras y profesores no habían adquirido las competencias necesarias en cuanto a la utilidad de las herramientas digitales, sobre las competencias que demanda la generación del conocimiento. Otra característica y que importa a este planteamiento es que la comunidad académica no cuenta con los saberes pedagógicos didácticos para recrear, adecuar y flexibilizar las formas de enseñanza para consolidar un aprendizaje. Ante estas características, un estudio de Coneval dice lo siguiente: el cierre de escuelas es un riesgo para el aprendizaje. La implementación de educación a distancia debe considerar las habilidades tecnológicas de profesores y alumnos, también los activos y servicios del hogar. Por ello, los hogares más pobres se encontrarán en desventaja frente a otros que sí cuentan con las herramientas tecnológicas para seguir tomando clases en sus casas, profundizando aún más la brecha educativa. Un ejemplo de esto es la disponibilidad de conexión a Internet, donde en 2018 solamente el 59.7% de los hogares no contaban con esta. No obstante, es importante observar la brecha entre hogares urbanos y rurales, pues en los primeros, el 50.8% no cuenta con Internet, mientras que el 89.5% de los hogares en el sector rural se encontraba en la misma situación. Cierro la cita. Bueno, los códigos en el territorio pandémico. El desarrollo del capitalismo neoliberal, así como el poscapitalismo en tanto modelo económico, financiero y tecnológico, han creado una red social cruel que fortalece las injusticias sociales, la desigualdad, la pobreza, la explotación de vida y de los recursos naturales y las enfermedades. El COVID-19 es un virus que a finales del año pasado en Asia comenzó a propagarse, produciendo una infección respiratoria potencial que lleva a los sujetos a una enfermedad que causa daños severos en el organismo y en ocasiones la muerte. Esta enfermedad es altamente contagiosa, lo que originó un confinamiento social y el cierre de las fronteras, trayendo como efectos un problema económico, sociocultural, de conexión y educativo. México presenta severas limitaciones para dar continuidad al proceso enseñanza-aprendizaje y es uno de los países con mayores desigualdades que impactaría el desempeño educativo a raíz de los efectos de la pandemia. De los 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años que estuvieron inscritas en el ciclo escolar 19-20, 740,000 no lo concluyeron y no se inscribieron 5,2 millones de personas al ciclo escolar 2021. Sobre los motivos asociados a COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar vigente, 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. El 25.3% señala que algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y 21.9% carece de computadora, otros dispositivos o conexión de Internet. De la Torre 2021. Ante este contexto, el sistema educativo en general se ve dañado en sus sentidos y fines pedagógicos, los cuales implican formar, educar, socializar, crear una comunidad consciente, crítica y productiva para el desarrollo social, cultural, económico, de igualdad y equitativo, así como del bienestar, de tal manera que todas y todos los habitantes gocen de las garantías y derechos. Un fin pedagógico que cree y consolide las prácticas políticas del bien vivir, de la relación estrecha con el respeto a la naturaleza y a las diferencias subjetivas, culturales y políticas.
La educación en el territorio de la pandemia es equivalente al orden del poder del capitalismo neoliberal y del poscapitalismo. Esto es, que no produce enfoques críticos, humanistas, reflexivos y productores de praxis, sino todo lo contrario. La educación se orienta en la lógica vigilante, controladora y acreditadora, pero también a una mediocridad didáctica y creativa. En este contexto, el desarrollo curricular consolida el ritual de la conservación del paradigma postcapitalista mediante contenidos y dinámicas pedagogizantes. Esto muestra que la educación sigue siendo el privilegio de unos cuantos, ya que sin recurso económico, sin bienes básicos y sin servicios básicos, las poblaciones más desfavorecidas quedan relegadas a las bondades socioculturales y económicas que brinda el acceso a la educación. Cabe destacar que el territorio de la pandemia hace más latente el proyecto de mercado educativo, el cual se funda en el consumo de las herramientas tecnológicas y en el sometimiento de las y los maestros a una condición de guía a la distancia. Un guía vigilante y controlador de los aprendizajes, entre comillas, legitimados por el sistema capitalista neoliberal y pospolítico. Sistema que deja fuera el humanismo, la reflexión, la crítica, la creatividad, el lazo afectivo, la relación pedagógica y las experiencias del bien vivir que construyen comunalidad. Ante esta problemática es necesario el papel de la pedagogía, en tanto como una disciplina de corte filosófico-humanista que reside en crear alternativas en los proyectos educativos, brindar elementos para el cuidado de sí mediante procesos de formación que reconozcan las desigualdades, las diferencias y los estados subjetivos emocionales. Pedagogía y filosofía humanística para una didáctica. Ya en 1930, en México, existía un debate sobre la noción teórica y práctica del humanismo. Ese debate se da en términos de a qué disciplina pertenecía, si solo a las artes y las humanidades o a las ciencias sociales. Uno de los intelectuales que discutieron fuertemente fue José Agustín, quien punteó que el humanismo debe tener una fuerte relación con la filosofía, específicamente con el estudio y la enseñanza. Este señalamiento conlleva pensar el campo de la didáctica. Yáñez también menciona que el humanismo tiene una fuerte relación con la historia y la psicología y brinda valores y virtudes a los actores sociales y educativos. El humanismo, por ser de una perspectiva filosófica del pensar crítico, es una necesaria tendencia de la praxis, lo que potencializa a los sujetos en tanto existencia. El humanismo, puesto en la escena de la pedagogía para la práctica del pensar y de la enseñanza, lleva a reconocer las necesidades de existencia y culturales que hoy requiere la humanidad, lo que le exige al analista de políticas públicas, al pedagogo, al intelectual, al sociólogo crítico, estar en la retaguardia poniendo toda su atención a las necesidades y aspiraciones de las y los ciudadanos comunes y teorizar a partir de ellas, señala también de Sousa Santos. Para proponer alternativas y documentar las que se han realizado conforme a la marcha por quienes la comunidad, el diálogo y el vínculo pedagógico es importante sostener. La didáctica y su relación con el humanismo es formativa, por lo que debe situarse y apostar a prácticas dialógicas reflexivas y productivas de conocimiento, saberes, valores, actitudes que permiten reestructurar el lazo social, los sentidos de comunalidad bajo la lógica del cuidado, los derechos y las responsabilidades de respetar la gran diversidad. Cito a Medina y Salvador. La didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo, comprensivo y la elaboración de modelos teóricos aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del docente y de las expectativas e intereses de las y los estudiantes. A manera de concluir, Cerletti dice que una didáctica tiene la tarea de vincular la práctica de la enseñanza al aprendizaje en un contexto determinado y bajo sus propias problemáticas y necesidades. La práctica de la enseñanza, la percepción del aprendizaje y lo que cada una y uno de los estudiantes aprenden, con H, aprenden, tienen que ver con el cómo, qué y por qué enseña la y el profesor. En este territorio pandémico, la educación en general y mundialmente tiene un giro significativo, complejo y problemático. Este giro es la utilización de la conexión
de los medios digitales y el uso de Internet, plataformas para continuar con una educación en la llamada nueva normalidad. El uso de los recursos didácticos digitales se impone en la nueva normalidad educativa y le exige a la y el profesor, frente al grupo, utilizarlos y ser innovador. Sin embargo, nuestras realidades nos muestran que ni toda la población cuenta con conexión a Internet, ni con un equipo de cómputo y que toda la comunidad académica y que no toda la comunidad académica ha desarrollado las competencias necesarias para un formato educativo tecnológico digital. Cito a Cerletti, la actividad del docente es muy importante, no porque sea el protagonista principal en el escenario didáctico, sino porque debe sostener y recrear las condiciones para que el aprendizaje sea posible. Debe aparecer para desaparecer como individuo y dejar que el protagonismo sea colectivo, dialógico, del cual él forma parte. Cierro la cita. Es importante argumentar que para lograr este colectivo dialógico es importante considerar el diálogo narrativo reflexivo y creativo entre las y los profesores y las y los estudiantes. Es prioridad reconocer que debe haber una articulación entre las prácticas tradicionales y las prácticas tecnológico-digitales innovadoras, lo que exige a las y los sujetos en la educación a desarrollar las competencias básicas de cada tradición para lograr aprendizajes, disminuir el rezago educativo. Otro elemento es la flexibilidad. Como componente de lo pedagógico didáctico. La flexibilidad curricular implica tener una apertura a los cambios, a las prácticas de enseñanza alternativas, una apertura a hacer una otra gestión y planeación de la formación con la finalidad de disminuir el rezago educativo y mejorar los procesos de aprendizaje de quienes no cuentan con la conectividad y los equipos tecnológicos. Esta flexibilidad implica un desarrollo curricular alternativo basado en el mantenimiento del diálogo entre profesoras y profesores con las y los estudiantes mediante la realización de proyectos formativos. Las didácticas alternativas deben considerar como contenidos relevantes la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio de las y de los otros, las competencias socioemocionales, la salud, la resiliencia, la sustentabilidad y el respeto de las diversidades y diferencias, bajo un enfoque de género, de derechos humanos y abordados desde la interdisciplinariedad y la flexibilidad curricular. CEPAL UNESCO. Gracias. Muchas gracias a la maestra Erika Saldaña por tan interesante ponencia que estaremos comentando más adelante. Continuaremos con el programa. Enseguida el profesor, el maestro Juan José Laris Durón, nos expondrá su ponencia, la enseñanza de la filosofía y su difusión. Antes, doy algunos datos genéricos del profesor. Juan José Laris Durón es maestro en filosofía por la Universidad de Guanajuato y doctorante en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde fue jefe del Departamento de Filosofía de la misma universidad desde el año 2014 al 2020. Él me corregirá si estoy diciendo de más. Ha tenido a su cargo varias investigaciones académicas, publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras, así como en diferentes libros de filosofía. Además, es miembro de la Asociación Filosófica de México, del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y de la Red Centro Norte de Investigadores en Filosofía. Le cedo pues la palabra al querido colega Juan José Laris. Adelante, colega. Bien, muchas gracias. No sé si me escucho. Sí, muy bien. Bueno, mi ponencia torna en el asunto de la enseñanza de la filosofía y también en su difusión. Y más que una ponencia es básicamente el resumen de una investigación que se llevó a cabo durante el 2019 y el 2020 que precisamente tiene que ver con eso. Entonces, bueno, quiero comenzar agradeciendo también a la Asociación Filosófica de México por la organización de este congreso y al estimado Rolando Picos precisamente por la organización de esta mesa o de esta parte
de la filosofía, de la mesa de la didáctica de la filosofía, que bueno, ya todos sabemos, está metido en este asunto de la didáctica. Y bueno, quiero comenzar señalando que la enseñanza de la filosofía necesariamente implica una intervención que tiene que ver con la propia filosofía y que debe realizar quien enseña, pero también quien aprende. De ahí que la pregunta que guió esta investigación que les comentaba es la pregunta, ¿qué es enseñar filosofía? Cuestión que, bueno, de una u otra forma nos remite a dos cosas, a la transmisión de la filosofía, pero también al contenido filosófico de lo que se transmite. Y bueno, esto relacionado al asunto de la enseñanza de la filosofía, por supuesto, involucra a estos dos actores que ya se habían señalado. Y este doble aspecto también está ligado a la historia de la filosofía, a las habilidades cognitivas y argumentativas, por supuesto, que debe tener quien enseña, pero quien adquiere filosofía. Y más que nada, decimos que tiene que ver con la actitud, la actitud que se tiene que mostrar frente al que hace filosofía. Y bueno, los problemas filosóficos, al ser actuales, al ser de lo cotidiano, se muestran dentro del conocimiento, de la epistemología, y en ese asunto precisamente versa la posibilidad de la transmisión y de la solución de los problemas de la filosofía. Bueno, ese es más o menos el enfoque que se le dio al asunto de la filosofía y me gustaría compartirles pantallas, pero espero que se pueda. Déjenme ver. Compartir, a ver, ahí está. Bueno, no sé si la están viendo. La enseñanza de la filosofía. En la investigación tuvimos cuatro objetivos que fueron los que guiaron básicamente toda la investigación. El primero fue revisar de manera general, así de manera muy general, qué se entiende por enseñar filosofía. Y bueno, ese está ligado, por supuesto, al segundo, que se relaciona con el transmitir la filosofía. ¿Para qué? Para así poder entender la praxis filosófica, pero esta vista como didáctica de la filosofía. Para fin de cuentas, todo ello mostrar qué tan valiosa es tanto para la academia, pero sobre todo para la sociedad. Nos vinculamos sobre todo a la sociedad, precisamente esta difusión de la filosofía desde nuestra actualidad. Y bueno, de estos objetivos particulares, por supuesto, surgió el objetivo general, que no fue otra cosa más que proponernos investigar el significado de la enseñanza de la filosofía, su transmisión, todo a partir de este quehacer o de esta praxis filosófica, aunado a lo contemporáneo de la filosofía. Nos enfrentamos básicamente con un problema, el problema de la enseñanza de la filosofía al que nos enfrentamos fue precisamente la cuestión, ¿qué es enseñar filosofía? Y ya lo había mencionado, esta cuestión con este doble aspecto, el de transmitirla, pero el de saber cuál es el contenido que se está transmitiendo. Pensando en los actores de esta enseñanza de la filosofía, que son básicamente dos, quien enseña y quien aprende. Y bueno, esto nos llevó a considerar las habilidades cognitivas, habilidades argumentativas, habilidades didácticas que se llevaron a cabo en el sentido de la enseñanza. Y bueno, el momento álgido de la investigación fue precisamente preguntarnos cómo es que podemos difundir el pensamiento filosófico, pero sobre todo, y más que a estudiantes de filosofía académicos, a la sociedad, es decir, cuál es el trabajo que como filósofos tenemos frente a la sociedad, qué preocupación
es la que la sociedad nos está imponiendo precisamente como académicos. Y bueno, desde la dimensión práctica, podemos decir que la difusión de la filosofía puede hacerse desde varios ámbitos, que fueron más o menos los ámbitos que exploramos. ¿Cuáles fueron esos? Por supuesto, libros de filosofía, cafés filosóficos, algunas tertulias filosóficas, charlas, talleres, cursos en espacios públicos y privados, entre otros. Es la manera que encontramos de ver precisamente la difusión de la filosofía y que de una u otra forma nos ligamos a ella. ¿Cuál fue la metodología que se llevó dentro de esta investigación? Bueno, por supuesto, se analizaron conceptos básicos dentro de la enseñanza de la filosofía, conceptos que tienen que ver únicamente con el mundo filosófico, y después de analizar esos conceptos, bueno, hay que precisamente buscar ver la manera en que se transmiten, cómo se transmiten, a quién se transmiten. Y bueno, el proyecto, por supuesto, nos vinculó al aspecto cualitativo de la filosofía, es decir, a la preocupación de quiénes enseñan, cómo enseñan y para qué enseñan. Eso fundamentado, además de los aspectos básicos teóricos fundamentados en la interpretación de esa información que encontramos en cafés, en talleres, en cursos, para ver cómo es que la filosofía, a fin de cuentas, se enseña, quién la enseña y cómo la enseña. En cuanto a los resultados, bueno, podemos decir que los resultados fueron mucho mejor de lo que esperábamos en el sentido de lo que se produjo en la investigación. Se produjeron algunos artículos, se produjo una tesina, si no me recuerdo, bueno, pues platicamos de ello. También se realizaron algunos talleres, algunos cafés filosóficos, y todo precisamente con la finalidad de ver cómo es que se ve la filosofía, cómo es que se desarrolla la filosofía desde el ámbito de lo académico, desde el ámbito de la docencia. Esto así de manera general. Y ya más en concreto, bueno, me gustaría platicarles, o me gustaría mencionarles acerca de acerca de los trabajos que se hicieron en relación a esta investigación. Por ejemplo, se produjo el artículo La enseñanza de la filosofía y su praxis filosófica, donde, bueno, en este trabajo básicamente habría que responder la pregunta ¿qué es enseñar filosofía?, donde se mencionó, por supuesto, algunas teorías clásicas de filosofía y o cómo enseñaron la filosofía pensadores como Platón, como Nietzsche, entre otros, bueno, que no tuvieron alumnos, pero que de una u otra forma están ligados al ámbito de la filosofía. Otro artículo fue la argumentación filosófica como muestra de su enseñanza, y aquí, bueno, se desarrollaron parámetros que Paul Ricoeur ha expuesto en relación a la hermenéutica, en relación a la enseñanza. Se vinculó esto con Mauricio Beuchot, donde de una u otra forma describe un método filosófico para la enseñanza, para la comprensión, que tiene que ver, por supuesto, con la analogía, con la hermenéutica analógica y demás. Otro artículo fue El lugar de la filosofía en una época de utilidad. Bueno, en esta ponencia se reflexionó en torno a lo que estamos experimentando dentro del proceso de transformación de una época consolidada por el dominio científico y tecnológico, donde las ideas futuristas planteadas en películas de ciencia ficción, otras, se acercan cada vez más a la realidad. Y bueno, con este artículo notamos que los aparatos tecnológicos están diseñados en cierta manera para hacernos la vida fácil, pero
que eso ha traído problemas precisamente al ser humano y al planeta. Entonces, ¿dónde se encuentra en todo esto la filosofía? Fue la pregunta que nos hicimos, y a fin de cuentas concluimos diciendo que la filosofía nos provee de una actitud crítica y reflexiva que precisamente tiene que ver con este diálogo que se tiene con la naturaleza para el desarrollo de la tecnología y demás, y que esta actitud crítica y reflexiva es la que enseñamos o debemos enseñar a nuestros estudiantes para, para así poder enfrentar este mundo en el que estamos. Bueno, este artículo tiene que ver con eso. También se realizaron algunos talleres, si mal no recuerdo, Rolando nos vino a dar un taller acerca precisamente de la difusión, perdón, de la didáctica de la filosofía, el taller donde se abarcó el análisis de pensamiento clásico, por supuesto griego, el problema de la transmisión de saber filosófico, que ha estado presente desde el origen de la filosofía, el problema del orden metodológico, que involucra, por supuesto, lo antropológico, lo ético, lo pedagógico, lo didáctico. También se analizó desde la mayéutica socrática hasta la hermenéutica gadameriana, pues la figura del maestro o del filósofo. ¿Para qué? Para ver cómo este maestro, en cierta manera, cobra una importancia creciente, relevante en el desarrollo del aprendizaje de la filosofía, y por supuesto que está ligado a quien enseña filosofía. Y bueno, también se mencionó de la profesionalización de la filosofía, que implica realidades, relaciones, que implica contexto histórico, y que por supuesto está relacionada a los nuevos retos en el campo de la docencia, de la didáctica y de la enseñanza de la filosofía. Por eso, de este modo, la didáctica de la filosofía y las humanidades, podemos decir, proporcionan la reflexión sobre lo que este campo filosófico de la enseñanza tiene que ver, donde a enseñar filosofía es importante. También, digamos, el proyecto de investigación a un seminario de decrecimiento de ética ambiental, donde, bueno, aquí se impartieron varios talleres sobre deconstrucción, desde el sentido filosófico, desde el sentido del quehacer filosófico, de la comprensión, del análisis de términos, precisamente para comprender cierto aspecto del cómo enseñamos, qué enseñamos y para qué enseñamos. Y otra parte importante fue una tesina que surgió de este proyecto. La tesina se llamó La importancia de la filosofía en el México actual. Y bueno, en esta tesina el estudiante, sobre todo el estudiante y los investigadores, se plantean cómo la ciencia se ha convertido en una disciplina de suma importancia para la sociedad, y se le toma a la ciencia como la principal contribuyente al conocimiento, y se le ha llegado a brindar, bueno, una confianza absoluta en los campos de la acción en los que se divide la sociedad. Y bueno, por otro lado, se menciona en esta tesina que la filosofía en México se encuentra en crisis. Gran parte de la población desconoce su objetivo, e incluso podemos decir en el aspecto académico está perdiendo su importancia, y la está perdiendo, lo señalamos, en el sentido de la lucha que ha mantenido la filosofía en los últimos años por estar a flote, por el intento de cerrar algunas carreras, aunque bueno, este año, si no me recuerdo, se abrió filosofía en Durango. Sin embargo, muchas carreras han estado en riesgo de cerrarse. Esto tiene que ver precisamente con que se destina un mayor apoyo a la investigación a las ciencias exactas. Sin embargo, las áreas de humanidades cada vez se les aparta menos de ese apoyo. Y bueno, en la tesina se señala
es ahora cuando es más urgente tomar en cuenta la filosofía, tomar en cuenta la importancia de la filosofía, porque sigue teniendo la filosofía en la vida diaria, porque sigue demostrando a las personas este papel relevante que tienen. Tenemos que convencer a los demás de que no es una materia simplemente como cualquiera, sino que todo está impregnado de filosofía. Entonces, ante estos problemas que se nos presentan, filosofar, enseñar filosofía y tener una buena didáctica es más necesario. De hecho, es una de las conclusiones a las que se llegó en esta tesis. Y bueno, esta tesina, por supuesto, tenía como hipótesis que la filosofía es un saber esencial, el saber que el ser humano tiene que seguir cultivando a pesar de la ciencia, a pesar de la tecnología y a pesar de nuestra cotidianidad. Y bueno, para responder la pregunta que esta tesina se hacía precisamente sobre la enseñanza de la filosofía, se responde que es necesario seguir filosofando en la actualidad como una forma precisamente de reafirmar la necesidad de esta filosofía en la actualidad. ¿Por qué? Porque el saber filosófico, ya lo sabemos, ha tenido y seguirá teniendo un papel de suma importancia en la humanidad, en la reflexión, en el pensamiento crítico, y en la época actual no podemos dejarnos hacer menos ni separarnos, incluso del progreso científico o tecnológico, que bueno, tenemos que ir a la par de ellos. Para eso es importante, de hecho es otra de las conclusiones de esta tesina, es importante que la divulgación y la enseñanza de la filosofía deba hacerse en todos los ámbitos posibles, en todas las áreas posibles. Y bueno, en este sentido fue que se presentó esta tesina de este estudiante de filosofía. Y bueno, algunas otras actividades se realizaron en torno precisamente a este proyecto de la enseñanza de la filosofía. Actividades que tienen que ver con la cátedra Ezequiel Chávez. Acá en Aguascalientes ya llevamos 10 años realizando esta cátedra. Ezequiel Chávez fue un igual destacado y bueno, en el año 2019, que es cuando se inició el proyecto, se ligó a la cátedra precisamente al análisis argumentativo de textos filosóficos. Y esta cátedra se desarrollaba en 3 puntos. El modo ideal de la discusión crítica aplicada a textos filosóficos, el análisis de argumentos filosóficos y el problema de la evaluación de estos argumentos filosóficos y de los procesos argumentativos que involucran. Entonces, bueno, esta cátedra la dictó Humberto Marau de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, de una u otra forma viene o está vinculada precisamente a la difusión y a la enseñanza de la filosofía. Y bueno, como valoración final que tuvimos en el proyecto es que concluimos que el compromiso de la investigación de parte de los miembros del equipo, de hecho fue un equipo muy, muy grande, participamos en total cerca de 10 profesores, bueno, entre profesores, instructores beca y académicos de otras universidades, eran más o menos 10 personas. Concluimos que, bueno, de parte de todos los miembros, todos estos trabajos tienen que ver con la importancia de la difusión, la importancia de la didáctica de la filosofía, la importancia de revisar de manera general qué se enseña, qué se entiende, cómo se enseña filosofía, pero sobre todo mostrar que la filosofía sigue siendo tan actual como siempre lo ha sido, y la difusión tiene que hacerse no como siempre se ha sido, porque no siempre se ha difundido. Entonces, en ese sentido podemos decir que los objetivos que planteamos en un principio se cubrieron, pero incluso se ampliaron. ¿Por qué? Porque se hizo más de lo que se tenía planeado en cuanto a la investigación.
Y en ese sentido es que podemos llegar precisamente a la conclusión a la que llegamos a manejar, por lo menos en 4 áreas. Se revisó de forma general y particular qué se entiende por enseñar filosofía, por supuesto, en el espacio académico. También se investigó cómo se transmite y cómo se puede seguir transmitiendo la filosofía dentro del ámbito académico. Se analizó qué se entiende por praxis filosófica con algún método, entendiendo praxis filosófica con didáctica. Bueno, ya sabemos que hay ciertas diferencias, pero la entendimos así. Y también mostrar qué tan valiosa es para la academia, pero sobre todo para la sociedad, esta actualidad, esta comprensión, esta difusión de la filosofía. Y bueno, como les mencionaba, sabemos que cabalmente el proyecto que se concluyó en enero del 21 terminó, se cumplieron todos los objetivos. Bueno, y ya dimos cuenta de la oficina, de algunas investigaciones, de una cátedra que se impartió, de algunos talleres, todos con el compromiso del trabajo de todos los miembros del equipo, donde la principal labor fue preguntarnos por qué era la filosofía, para qué, entre otras cosas. Entonces, bueno, básicamente es lo que yo quería exponerles, lo que yo quería presentarles en relación precisamente a la enseñanza de la filosofía y su difusión. Muchas gracias al profesor Juan José Laris por esta interesante ponencia que tiene que ver con estos aspectos de una investigación en concreto, de un proyecto de investigación en concreto y sus resultados. Dentro de esta mesa, pues continuaré yo, de esta mesa que se llama Pandemia, Virtualidad y Didáctica de la Filosofía. Me presento, para quien no me conoce, soy Rolando Picos Bobbio, soy profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También soy profesor en la Maestría en Educación, campo Formación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que yo les voy a compartir es un texto que tiene que ver con un conjunto de reflexiones y diría yo con un conjunto de emociones que se han acumulado a lo largo de estos casi 2 años de pandemia que me ha llevado a transformar, digamos, poco a poco mis imaginarios sobre lo que representa la didáctica de la filosofía, lo que significa la enseñanza de la filosofía, y tomar en cuenta aquello que quizás nosotros no tomamos tanto en cuenta, que eran los estudiantes. Pienso yo que las y los profesores, en todos los ámbitos, evidentemente, pero particularmente en filosofía, hemos desarrollado quizás una cierta forma de empatía también para entender, como decía Erika, pues el mundo del otro, y eso es importantísimo, ¿no? No estaríamos en el campo filosófico si no fuéramos capaces de desarrollar ese sentimiento de empatía. Entonces, lo que yo escribí, que voy a leer, se llama Pandemia, Mediación Tecnológica y Enseñanza de la Filosofía, los fines y los medios. La inercia es una de las características de todo aquello que está sujeto a un reposo relativo o a un movimiento relativo. Las leyes de la física señalan que la cantidad de inercia que posee un cuerpo depende de su cantidad de materia, mientras que su impulso depende de la fuerza aplicada sobre él. Ante la ausencia de una fuerza, el cuerpo se mantendrá en reposo absoluto, pues nada lo conmueve. Antes que se me señale justamente que este no es un congreso de física ni cosa parecida, puntualicemos la analogía aquí pretendida en tan raro inicio. Las instituciones educativas tienden a un estado de inercia cuando no existe una fuerza que las impulse al movimiento y más bien actúan, o no lo hacen, desde el propio peso de lo institucional en la reproducción de sus propios fines inalterables, mientras una fuerza no actúe contra ellos en un sentido contrario. Podríamos sostener, además, que, dado su profundo sentido de la gravedad, la escuela, en tanto espacio de la normalización, tiende a girar siempre sobre su propio eje y es más bien tímida, pasiva, cuando se trata de asomarse fuera de sí misma.
En primera instancia, lo sabemos, la respuesta de las instituciones de educación superior públicas frente a la pandemia fueron tardías o por lo menos equívocas. Es justificable en cierto grado que así fuera, en la medida que nadie supuso hasta dónde el coronavirus, en tanto enfermedad infectocontagiosa, supondría una transformación radical de procesos, costumbres y dinámicas sociales. En ese contexto surgieron preguntas inmediatas, entre ellas, y solo como muestrario, cómo repensar en emergencia pandémica lo educativo, cómo enfrentar de manera inicial el problema de la atención de cientos de miles de estudiantes en el país y millones, más bien millones de estudiantes en el país y millones en el mundo, tomando en cuenta las asimetrías de acceso a recursos tecnológicos e infraestructura educativa que justamente ha señalado Erika con esas gráficas, con esos indicadores tan precisos que nos mostró. ¿Cómo visualizar lo propio, lo que atiene a las humanidades y particularmente a la filosofía en esta circunstancia? Carlos Escliar ha señalado con justeza, a propósito de la incertidumbre de lo que vendrá, que aún esperamos, que no se debe olvidar que, y lo cito, la educación es un enclave entre el presente, el pasado y el futuro. En esa idea, lo que vendrá por delante no puede pretender la amnesia del mundo anterior que ya presentaba rasgos de agotamiento. Seguimos. El estado de excepción de la pandemia que ha hecho proliferar la tecnoeducación y entenderla como la expresión del progreso, advierte Scliar, confunde la conectividad con la posibilidad de comunicar algo. Esta idea tiene más de un sentido. Si anteriormente la posmodernidad educativa apuntaba en el agotamiento del último elemento civilizatorio humano al self-service generalizado y a prescindir de la figura del maestro para sustituirlo por una especie de figura de coaching del estudiante, sería tiempo de considerar la figura del docente, por el contrario de la inmediatez de la vida, como aquella que da tiempo a los demás. La referencia al amor lacaniano se hace presente una vez más. Educar, como el acto de amor, es dar un tiempo que no tenemos. La crítica a la urgencia y la rapidez, ya expresada previamente en el modelo pedagógico, el mundo de las competencias, y luego ahora, aceleradamente, en el dispositivo tecnológico, augura una discusión profunda en torno a los fines de la educación. Quizás ya no baste la competitividad, sino sobre todo el ser capaces de construir ese suelo colectivo, esa casa común ya olvidada que se llama comunidad. Esta ponencia pretende analizar, en el contexto de este simposio de didáctica de la filosofía, las respuestas posibles que desde la reflexión y práctica docentes pretenden dar respuesta a los estragos y consecuencias de una pandemia que ha desestructurado los sistemas tradicionales de enseñanza fundados en la presencialidad, privilegiando, con todas sus consecuencias, la virtualidad de la formación como respuesta a una crisis mundial de salud. Expresa al mismo tiempo una postura de resistencia para evitar la instrumentalización y virtualización definitiva de la filosofía como un saber más del mercado de conocimiento. Y se pregunta, en este nuevo campo experiencial, ¿qué respuestas y estrategias debe desarrollar la filosofía en su enseñanza? ¿Cómo deben de afrontar las profesoras y profesores, por un lado, las exigencias e imposiciones institucionales y por otro, los retos que supone la migración tecnológica? Y de este modo, ¿cómo mantener lo humano desde la invisibilidad del contacto, el filtro, la competencia y la obsesión institucional del logro de los aprendizajes? 1. Todo lo sólido se desvanece en el aire. En su clásico texto, Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman clarifica los rasgos contrastantes y contradictorios de la modernidad. Ser modernos, señala, es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, transformación, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que sabemos, todo lo que somos. Hasta aquí la cita. Los maestros siempre hemos vivido en la escala de las incertidumbres y las sorpresas. En muchos sentidos, ser maestra o maestro
significa estar dispuesto a adoptar una condición nómada, como el ser heracliteano, cambiante y contradictorio. Por supuesto, ser maestra o maestro no exenta, afortunadamente, las rebeldías creativas. La pandemia vino a confirmar el derrumbe de las esperanzas, o si se quiere menos drásticamente, el agotamiento, decíamos, de las certezas fundantes de la normalidad, de una modernidad educativa resquebrajada en sus fundamentos. En el ámbito de la filosofía, particularmente de la enseñanza universitaria de la filosofía, la fragmentación ya operaba como modernidad y competencia. Aparejada de los criterios de la evaluación positiva, de la necesidad de la justificación social, de la pertinencia y la existencia misma de la práctica filosófica representada como aspiración profesional. La vigilancia epistemológica de los contenidos devino con condicionamiento ahí donde la exigencia podía ser mermada. La educación media superior, como un caso prototípico, que recordemos qué fue lo que pasó respecto a la enseñanza de la filosofía y toda la lucha que se tuvo que llevar a cabo y que todavía se debe llevar a cabo para la presencia de la filosofía tal cual en los planos de estudio de la educación media superior. Sacudirse lo doctrinal e inexacto de las versiones de manual de la filosofía en el sacerdocio de una irreflexiva dogmática empobrecedora del pensamiento filosófico configuró una oportunidad en el desencanto. ¿Qué razones podrían sostener un ejercicio reiterativo de las prácticas filosóficas tradicionales? ¿Dónde, cuándo y cómo esta aufhebung de las prácticas filosóficas se convirtió en el nuevo lenguaje disposicional de las y los profesores de filosofía? ¿Podemos pretender que no ha pasado nada para persistir en lo mismo? Entre sus múltiples efectos, la pandemia impuso la distancia, sana distancia, del otro por necesidad sanitaria y lógica biopolítica. El dispositivo virtual supuso, como hemos escrito en otro espacio, un proceso acelerado de urgencia, sin planeación previa, de conversión de un esquema presencial a uno virtual, a fin de mantener una continuidad educativa como respuesta a una situación extraordinaria cuya trascendencia global aún se desconocía. ¿Qué efecto supuso ello en las posibilidades del acontecimiento filosófico, de la enseñanza efectiva que siempre supone un filosofar acompañado entre profesores y estudiantes? Uno puede parecer un acorazado nostálgico de algo que no regresará. Sin embargo, la reflexión impone sopesar los elementos. La narrativa del cambio disposicional en el tránsito de la presencialidad a la pantalla del dispositivo hace caso omiso de un elemento central en el proceso de interpretación, la circunstancia real, los obstáculos epistemológicos, las posibilidades de acceso y el factor subjetivo, emocional, para nosotros fundamental en esta transición, propio del patos filosófico. En ello, cabe reconocerlo, la actitud es diversa, para decirlo poéticamente, entre la soledad de las cámaras apagadas y la esperanza de las voces participativas. En filosofía, recordemos, el deseo es resistencia. Para quien cree desde lo institucional en la filosofía del aislamiento, que impide la vigilancia directa y la desconfianza, porque el saber fuera del aula puede representar el peligro de una transgresión, las variables administrativas suponen el leitmotiv de la continuidad del panóptico. Sin embargo, más allá de esta visión positivista, administrativa, expresión de la inercia burocrática que he señalado al principio, más allá de eso está el concepto. Aquello que a pesar de la suma de obstáculos es posible lograr, lo creemos, en la adversidad. También me queda muy claro que hay que dejar de romantizar el proceso. Hemos sostenido que más allá del asombro, el deseo es una fuerza fundamental en la enseñanza y el aprendizaje filosóficos. Y el deseo operando en ambos sentidos en la lógica de profesores y estudiantes. 2. El maestro de filosofía ignorante. Pudiera ser que la figura del maestro ausente o mediado por el dispositivo evoque el principio que refiere Rancière.
aprender aún en la mayor de las incertidumbres y sobre todo libre de los tutelajes tradicionales por los cuales la palabra del maestro, su explicación, es la verdad y la clave del conocimiento, la forma de su dominio. El descentramiento del dispositivo pudiera operar inversamente y potenciar, al contrario, una autonomía antes inconcebible. No deja de sorprender, cito a Cerletti, cómo el maestro ignorante, ya desde las primeras páginas, dirige un ataque demoledor sobre un recurso clásico y señero de toda educación, la explicación. De manera abrupta, vemos que la explicación pasa de ser aquella herramienta privilegiada con la que los maestros desinteresadamente han intentado llevar a sus alumnos hacia el conocimiento y la cultura, a convertirse en un arma sutil de imposición y dominación. Hasta aquí la cita. Si repaso un poco el tono de mis reacciones frente a casi 2 años sin clases presenciales, me pongo a pensar en las diferentes tonalidades de las quejas que acumulo y expreso como profesor de filosofía. ¿Será que, en el fondo, la insistencia áulica profesoral también se alimenta de cierto miedo a la emancipación intelectual del estudiante? ¿O es que hay algo más que no significa necesariamente una pretensión de dominio y que le da sentido al filosofar compartido? Es claro, al menos respecto a mi pensar, que lo que se juega en un aula de clases, sea presencial o sea virtual, trasciende con mucho una enseñanza paidélica y direccional con roles predeterminados y sucesivos elementos evaluadores. La filosofía nunca será una meta, sino un camino. ¿Por qué el profesor debería pretender una hegemonía de la configuración del saber? Pues saber, al fin y al cabo, tampoco es sabiduría. Ahora bien, si las circunstancias nos han hecho pensar que es posible otra forma de pensar el saber, puede ser la deslocalización, la descorporización, una oportunidad para el acontecimiento, para la ruptura y la novedad creativa en el filosofar entre profesores y estudiantes. En esta inversión de la tradición, ¿qué papel juega la voluntad, el deseo de ambos para romper esta verticalidad propiciada por la propia institucionalización del proceso? El tópico anterior juega con las reglas aparentemente predeterminadas del canon educativo, cuyo residuo moderno parece ser la aspiración al control que la tradición ejerce por la vía del maestro. En la interpretación Jacotot-Rancière, la explicación cumple una tarea fundamentalmente regulativa, en la medida en que divide el mundo en dos, dice Cerletti, separando a los que saben de los que no, los que explican de los que escuchan y aprenden. Instaura una segmentación que es mucho más significativa que una mera distinción de dominios de saberes. Hasta ahí la cita. Donde hay voluntad, el dispositivo, creemos, se transforma. Abandona la filosofía enmasculada, según la expresión de Michel Onfray, e instaura la idea de comunidad filosófica abierta, democrática y participante, donde los saberes, libres del dictamen certificatorio, evaluatorio, se dan tiempo para la duda, el comentario, la pregunta, la negación y el debate. Por supuesto, no es el voluntarismo ético lo que posibilita el posible y siempre impredecible éxito de este deseo, sino también y sobre todo un aterrizaje práctico, didáctico, actitudinal, diseñado, construido acorde con la naturaleza de la disciplina y la circunstancia de su enseñanza. 3. Vías posibles de otras formas de pensar lo educativo. Como testigo de quienes piensan que el Zoom o Teams es la prolongación de la normalidad a costa de lo que sucede en la realidad, aspecto que me parece esencialmente preocupante cuando hablamos, por ejemplo, de educación básica, hace falta, como expresa la pretensión de la fenomenología, volver a las cosas mismas. Todo proyecto didáctico de adecuación a la circunstancia tiene al menos un aspecto dual a tomar en cuenta: la naturaleza de la disciplina y el carácter de los agentes. Con ello, lo que queremos destacar en este comentario es que lo didáctico se construye justamente a partir de la consideración de lo que implica en el mundo real.
La emergencia sanitaria del coronavirus, lo sabemos, desplazó la presencialidad del texto físico por el electrónico, algo muy canónico en los estudios de filosofía. Puede gustar o no la recurrencia de la fuente virtual, siempre accesible en función del dispositivo, pero de lo que se trata es de su utilidad en relación a los fines didácticos. Por ello mismo, el diseño fáctico no genérico o institucional de un curso virtual supone, por parte del maestro, elecciones estratégicas de los medios y los fines, y no una estandarización, no un acatamiento a pie juntillas o un acatamiento ciego de un dictamen pedagógico externo, ¿no? No se trata de suponer a la virtualidad una extensión de los ritmos de la presencialidad y sus exigencias, porque eso es de entrada un enorme error. El poner en marcha el pensamiento es un asunto de interés compartido. En la vieja normalidad, y cómo me cae mal esa expresión, el encuentro intersubjetivo en el aula física como mediación de la coincidencia entre profesores y estudiantes se constituía como una variable de la corporeidad comunicante y del proceso didáctico implícito en la enseñanza de la filosofía. Nos preguntamos, ¿qué determinaba o no el éxito de este proceso? ¿Realmente era exitoso? ¿Cómo se traducía en el logro de un ambiente comunicativo y dialógico en clase? Pues si esta experiencia no nos hacía reflexionar sobre cómo trabajábamos y cuáles eran los resultados que teníamos en el aula, entonces no hemos aprendido nada. Si aceptamos que de entrada no todos los escenarios áulicos generan el acontecimiento filosófico, entendido como aquel que apuesta a la creación, a la novedad y a la diferencia, la actitud filosófica como dispositio parece ser, en principio, una variable fundamental que pueda permitir una repetición creativa. En ese situarse didáctico expresa Cerletti, lo cito, el profesor filósofo y sus alumnos, filósofos potenciales, conforman un espacio común de recreación en el que las preguntas se convierten en problemas que miran en dos direcciones, hacia la singularidad de cada uno en el preguntarse y hacia la universalidad del preguntar filosófico. En un curso filosófico, estas direcciones confluyen y se alimentan mutuamente. Hasta ahí la cita. Lo dialógico es, además, un acto transformador y bidireccional, pues quien enseña aprende y quien aprende enseña. La clase de filosofía es una oportunidad, quizás cada vez más utópica, de objetivación, un momento de eticidad docente que evoca el cuidado de sí y de los otros. Hace falta pensar hoy en el entorno virtual, más allá de los lamentos, justificables o no, de una filosofía presencial, que esta es la ocasión propicia para transformar la manera en que hemos pensado y practicado hasta ahora la enseñanza de la filosofía. El mensaje de Rancière también implica esa fe ilustrada, pero posible, del sapere aude. Y hasta aquí. Gracias. Bien, pues hasta aquí mi participación. Yo creo que podemos abrir un espacio para comentarios y preguntas de quienes estén escuchando estas ponencias, esta charla. No sé si por ahí hay alguna pregunta en el Facebook, algún comentario. Si no, pues un poco para empezar el debate y las observaciones entre nosotros. A mí en principio me llama muchísimo la atención, algo que, sí, José Vargas, adelante, profesor, adelante con su pregunta. Si quiere participar, profesor, hacernos su pregunta en el chat o decirla directamente en el audio, por favor. Bueno, mientras el profesor nos escribe o nos habla, yo quería destacar un aspecto que se me hace muy interesante. A ver, bueno, ok, a ver, aquí sí hay un comentario en el Facebook y dejo para después lo mío. Doctor Rolando,
¿En qué sentido el mal uso de las TIC mata el aula y la actitud filosófica en las aulas? El uso de Zoom irreflexivamente instrumentaliza la enseñanza de la filosofía. Bueno, yo haré un primer comentario y dejo a mis compañeros que también respondan si gustan. Yo creo que de lo que se trata es de tener una actitud reflexiva, ¿no? Respecto a los medios y a los fines, y no hacer de los medios fines en sí mismos, ¿no? Entender que el Zoom, el Facebook y otras plataformas son herramientas, pero que lo esencial creo se da justamente en el proceso didáctico, reflexivo. Además, hay que tomar en consideración otros factores que creo que tienen que ver también con lo que implica que un sujeto esté enfrente de un dispositivo, ¿no? En términos del cuerpo, en términos del cansancio, en términos de una serie de factores que están ahí alrededor, ¿no? Pero no sé, si mis compañeros quieren comentar algo, Erika, Juan José. Adelante, profesora. Y, eh, sí es cierto, ¿no? Son herramientas. Yo creo que se dijo, ¿no? De alguna manera en las tres ponencias, cada quien con su estilo, que tiene que ver el cómo el profesor, la profesora, se juega allí, ¿no? En la construcción de ese diálogo, de esa reflexión, de esa creatividad. Pero efectivamente, yo creo que también algo que me he dado cuenta en esta interacción, ¿no? A distancia, es que las y los estudiantes tampoco han estado en apertura, ¿no? Hacia el dirigir también didácticamente de otra manera la clase, ¿no? A mí me parece también que más allá de si la herramienta es culpable o no, yo creo que los que participamos en este juego somos sujetos, ¿no? Juan José, ¿tendrías Ok. algún comentario? No quiero secundar lo que señala la maestra Erika, en el sentido de que la herramienta está ahí y el problema es depende de cómo lo usamos tanto unos como otros. No porque sean precisamente las dos que más se han utilizado, son y Teams, son buenas o son malas. A fin de cuentas, quien usa la herramienta es sabe si la usa correctamente o no, pero de que sí ha sido un instrumento, vamos, de enseñanza, pues es lo que hay ahorita y es a lo que nos abocamos, en ese sentido, ¿va? Bien, por ahí creo que tenemos dos preguntas. No sé si pueden abrir el micrófono al doctor Victórico y luego al profesor Vargués. Hola, buenos días. Un Bueno, gusto estar con ustedes, Rolando, Erika y Juan José. Yo quería preguntarles que nos pudieran comentar algo más de sus propios ideas en términos, por ejemplo, de los giros pedagógicos o bien de la difusión de la enseñanza de la filosofía o bien de esta cuestión de no confundir fines y medios de la utilización de los TICs en un contexto no solamente pandémico, sino, por ejemplo, panfilosófico. Es decir, ahorita la UNESCO, en este libro de la filosofía como escuela de la libertad, pues pone filosofía para niños, filosofía para la secundaria, filosofía para la prepa, filosofía para la universidad, filosofía para los viejitos, filosofía para la gente, filosofía para todo el mundo. Y entonces estamos en los tiempos filosóficos donde todos es enseñanza de la filosofía y apoyo a ello. Desde cafés filosóficos hasta divanes psiquiátrico-filosóficos, en fin, un montón de prácticas filosóficas. Obviamente, ya que uno las analiza, pues son para el primer mundo, ¿no? O sea, alguien que aquí nos dé una terapia filosófica, pues puede haberlo, pero el que lo pague, ¿no?
Bueno, entonces en este concepto panfilosófico, ¿cómo queda el giro pedagógico? ¿Cómo queda la difusión, si todo es panfilosófico? ¿Cómo queda la cuestión de las TICs? Y con la otra pandemia, la pandemia de volver a la famosa normalidad, de este término que le choca a Rolando, porque espérenme, pero si volver a la normalidad es volver a lo que estábamos antes, y antes era un déficit en el sector salud que se hace evidente con la pandemia y que nos demuestra que estamos en crisis ahí. Es un déficit en el sector educativo, en las instituciones escolares, que cuando viene la pandemia se demuestra su crisis. Es decir, la pandemia lo que nos vino a demostrar es que muchas de las normalidades eran anormales. Es decir, que es que llamamos normalidad anterior era un conjunto de anormalidades que pasaron por normales. Y entonces hoy, si no nos damos cuenta de eso y decimos volver a la normalidad es volver a lo mismo de antes, y es dar pasos como el cangrejo para atrás. Entonces, entre estas dos cosas, entre una intención de volver a la normalidad que hay que criticar y otra intención de volverlo todo filosófico, esto que yo llamo los tiempos panfilosóficos, ¿cómo queda su propia tesis? ¿Cómo queda su propia idea? Perdón, sé que los estoy jaloneando por acá un poco a partir de sus propias ideas, pero creo que esos dos son los contextos que en términos de enseñanza también habría que considerar. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Gracias. Gracias, doctor. Pues yo haré un comentario, sí, pues el jaloneo siempre es creativo y se agradece, ¿no? Por supuesto que yo pienso que primero que la normalidad no era normal, ¿no? O sea, que habíamos instaurado una anormalidad como normalidad y que esta nos estalló. Y nos ha estallado y no solamente fue la pandemia, sino fueron muchas más cosas que allí estaban, pero que aparentemente estábamos ciegos, ¿no? La inequidad, un conjunto de cosas, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza de este país también, ¿no? Con nuestras limitaciones y con esta, un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Este no moverse de las instituciones, este estar siempre atrás del dinamismo de la realidad, ¿no? Lo que sucede en muchas teorías, ¿no? Que no siguen el dinamismo de la realidad, no estar a la altura de los tiempos, ¿no? Por supuesto que creo que no podemos volver a esa normalidad y no podemos volver a esa normalidad en lo que tiene que ver con la enseñanza de la filosofía, en lo que tiene que ver con las estrategias didácticas de la filosofía, porque necesariamente, nos guste o no, este medio que no es un fin, estas herramientas, bueno, potencializan una serie de cosas que podemos incorporar efectivamente a la enseñanza, racionalizándolas, no haciéndolas fines en sí mismos. Yo, de alguna manera, lo que expresé fue una especie de terapia y lo he comentado con mis estudiantes, ¿no? Que he pasado de un escepticismo casi total a una especie de brillo, de esperanza, ¿no? Porque me doy cuenta, que más allá de la respuesta institucional a mis quejas, lo que se va dando es la posibilidad de generar algo distinto, un diálogo distinto, una capacidad de autoaprendizaje de los estudiantes que yo no había visualizado de manera tan clara anteriormente. Ese es un cambio cualitativo importante, digamos, una cierta madurez reflexiva, una disciplina que a mí me parece así como que va rompiendo con todos mis esquemas, ¿no? Entonces, en principio ya se ha generado un acontecimiento ahí y eso es lo que yo estoy destacando. De lo otro, de que ahora todo es pan filosófico, pues hay que tener por lo menos prudencia, diría yo, ¿no? O sea, de que una cosa, por ejemplo, las actividades de divulgación de la filosofía, que pueden ser muy respetables, pero que no están, que no las eximen de tener cierta rigurosidad, no llamar a cualquier cosa filosofía, por ejemplo, ¿no? Provocadoramente has dicho este asunto de los divanes psiquiátricos, filosóficos, algunos que practican este asunto de los terapeutas filosóficos,
conozco a varios colegas, pues dirían, ¿qué húbole, no? ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué crees que no podemos o qué, no? Hay toda una discusión, quizás Erika ahí también podría señalarnos algo. Lo que yo creo es que hay que tener cierto rigor, hay que distinguir, por supuesto, la enseñanza de la filosofía en los entornos profesionales, ¿no? Los que tienen que ver con los espacios o los diferentes espacios formativos. Tenemos, tú lo sabes, asignaturas pendientes ahora en cómo vamos a aterrizar, cuando podamos aterrizarlo, la enseñanza de la filosofía con niñas y con niños, cómo vamos a repensar la enseñanza de la filosofía en la educación media superior y cómo la vamos a replantear también a nivel de formación profesional, ¿no? Son varios espacios que tienen diferentes grados de rigor, ¿no? Pero la enseñanza profesional, tampoco exenta de estos aterrizajes prácticos. Es cierto, creo yo. O sea, hay una especie como que de moda, y a lo mejor aquí está haciendo uno medio hereje, ¿no? Este asunto del territorio de las prácticas filosóficas, muy respetables, ¿no? Pero yo creo, desde mi pobre opinión, que esto no exime de tener esa rigurosidad y tener muy claros los objetivos. Sí, muy bien, que la filosofía circule por todas partes, qué bueno. Sí, muy bien, si aporta algo a la transformación de lo real, pero con prudencia, con mesura, para no acabar como sofistas, ¿no? Para no empobrecer justamente el sentido crítico de la filosofía. Y bueno, ya hablé mucho aquí, Erika, Juan José, si quieren comentar algo. ¿No? ¿Quién dice yo? A ver, si quieres dejar, me atrevo. Adelante. El otro día una jefe de departamento me mandó un mensaje en relación a, decía, oye, la filosofía es como el polvo, está en todas partes. Pensando en esto que dice Victórico de todo spam filosófico, le dije, pues sí está en todas partes, pero no es como el polvo, vamos, porque el polvo lo que hace es lo limpias y te quieres deshacer de él. Así no es la filosofía, estamos en todas partes, pero hay que saber diferenciar entre lo académico, entre lo social, entre lo virtual, y a partir de ahí crear una didáctica que vaya orientado a eso. Vamos, no es lo mismo impartir filosofía para profesionistas, para profesionales, que para el público en general. Acá en Aguascalientes tenemos 3 programas de radio de difusión filosófica. Los temas que se ven ahí, por supuesto, que son temas filosóficos, no tienen que ver nada con el ámbito académico en el sentido de cómo se imparte. Entonces, por ahí vamos menos el asunto de esta didáctica de la filosofía y de este polvo filosófico que dice esta maestra, es que está en todas partes. Pues sí está, pero no está. Es lo que quería comentar. Erika, Mafaldo. Sí, bueno, yo no soy de formación de la filosofía, ¿no? Soy una lectora y pues escucho a mis colegas, comparto espacios con ustedes y eso también me forma, pero es también como lo que pasa en el campo de la pedagogía, como pedagoga. ¿No? Todo es pedagógico, ¿no? O sea, yo la verdad, cuando ando en otros congresos y se puso mucho de moda en Claxo con Rita Segato y con De Sousa Santos, el rollo de que la pedagogía de la crueldad y que la pedagogía es cruel, pues entonces a mí también me pareció como demeritar el asunto de la pedagogía en ese sentido de la crueldad, ¿no? Que bueno, quizá epistémicamente, bueno, la pedagogía en sí, filosóficamente, en su estructura, pues no tiene que ver con la crueldad, ¿no? Sino todo lo contrario. Y bueno, yo sí se lo comenté a Rita Segato, cara a cara, ¿no? Y bueno, claro, no le pareció y me contestó, bueno, es que no se entiende mi libro, ¿no? Pero claro, o sea, es como yo si viniera a hablar de filosofía sin tener esa formación filosófica. Entonces, yo también pensaba en esto, claro que leemos los documentos de la UNESCO, y yo también pienso un poco como dice el maestro Lariz, ¿no? Parece ser que es para que esté, pero en realidad no está, ¿no? Entonces, es como hacerla parecer algo que no está,
¿no? Y que es como cumplir, es como el cumplimiento a una demanda para que vean que estas organizaciones, estas instituciones, nos preocupamos por, ¿no? A mí me parece que también giran por ahí ese juego, ¿no? Las propias instituciones, organizaciones internacionales. Eso es lo que yo pienso, ¿no? En ese sentido. Ahora, claro, yo pues me formé en psicoanálisis y he de señalar, ¿no? Que sí es cierto, o sea, el análisis, el diván, es para cierto tipo de gente económicamente, ¿no? Sí es cierto. Que en psicoanálisis freudiano, lacaniano, pues no se puede ir a formar filosóficamente allí a ese sujeto de lo inconsciente, ¿no? Tiene que ver, apuesta por otro camino, la cuestión del análisis. Lo que yo quisiera señalar es que efectivamente cuando uno se va formando en este territorio del psicoanálisis, sí, uno va dando cuenta que es elitista, que es exclusivamente para ciertas personas, ¿no? Y bueno, yo tengo un pequeño consultorio en la colonia Guerrero, ¿no? Donde atiendo gente del Estado de México, de las periferias del Estado de México y siempre he comentado, usted paga lo que puede, ¿no? Lo que tiene. Pero hubo un tiempo que era una cuestión, ¿no? Ya muy limitada económicamente. Entonces puse una tarifa, ¿no? Accesible a las personas que desearan ir al análisis, ¿no? Y una vez un estudiante me dijo, tú sí eres una maestra de las marginalidades, porque antes yo tenía mi consultorio cerca del Metro Martín Carrera, ¿no? Y me dice, tú sí eres una maestra de las marginalidades. Vives en Tepito, tienes consultorio en Martín Carrera y aparte nos atiendes, ¿no? O sea, y atiendes si te mandamos una amistad, un amigo, un familiar, o sea, nos atiendes, ¿no? Y es cierto, o sea, que, sinceramente, mi proyecto, ¿no? En esa formación de psicoanálisis es llegar también a esas otras personas que también lo necesitan, ¿no? Eso yo diría. Entonces, tiene que ver otra vez con cómo se posiciona el profesor, cómo se posiciona la psicoanalista, la profesora, cómo se posiciona el filósofo, el enseñante de filosofía, ¿no? Y yo terminaría diciendo que tanto la filosofía como la pedagogía, pues tienen que ver con una cuestión de planeación, ¿no? De planeación abierta en este sentido, y una planeación abierta, y como dijo Rolando, dijo Juan José, como dice Cerletti, ¿no? También, pues tiene que ver con este asunto de saber qué es, ¿no? Lo que va a enseñar el profesor pensando desde el interés de las y los estudiantes. Gracias. Gracias, Erika. Antes de cederle la palabra a Mafaldo y a Milton, comento un poco aquí lo que está en Facebook. Ángel González comenta, de acuerdo con Rolando, no llamar a todo lo que se propone filosofía, pues eso tiene, entre otras consecuencias, una mezcla de ideas o métodos sin una reflexión sobre su pertinencia o aplicabilidad en contextos diferentes. A propósito de esta idea de la panfilosofía. Y una pregunta del profesor Vargas, un poco de historia. Buscamos formar filósofos, filósofas, no profesores de filosofía. Doctor, ¿qué puede decir sobre la idea de que enseñamos a filosofar como nos enseñaron? Limitadas herramientas didácticas. Otro asunto, economía y panfilosofía en México, no regalar nuestro trabajo. Bueno, de ahí rápidamente creo yo que sí, de alguna manera reproducimos la tradición de la que formamos parte, pero también podemos traicionarla, como diría Steiner, ¿no? O sea, podemos cambiar, podemos transformar nuestras propias prácticas dándonos cuenta. Nos ha tocado a nosotros, creo, de alguna manera, por lo menos en lo que respecta a mi experiencia, transitar de ser de aquella generación que solamente se dedicaba a ser profesor, a ser esta generación que ahora es investigador, ¿no? Que participa en foros y eso evidentemente, pues creo que ha transformado la práctica. De lo otro, pues bueno, sí, estoy de acuerdo, no hay que regalar nuestro trabajo, hay que dignificar
la profesión. Antes de pasar de una vez la pregunta, igual la contestamos colectivamente. Tania nos pregunta, ¿qué papel juegan la imaginación y la creatividad en el quehacer filosófico sin perder el rigor en la didáctica de la filosofía? Si quieren, ahorita vamos a contestar eso. Le cedo la palabra a Mafaldo. Muchas gracias de antemano, felicitar a los tres ponentes, felicitarte, Rolando, por la gestión de la mesa y saludar, antes de tratar de contestarle la pregunta, saludar al doctor Victórico, me da mucho gusto saludarlo, no lo veía desde mi examen de maestría, mucho gusto, doctor, en verlo. Y tratando de contestar la pregunta, creo que tiene que ver, al menos desde mi perspectiva, de saber para qué dedicarnos a la enseñanza de la filosofía. Y quisiera comentar, en mi caso, yo trabajo en la Universidad Autónoma Chapingo, en la cual la gran mayoría, tenemos 4,000 alumnos de preparatoria. De esos 4,000, yo les garantizo que los 4,000 no tienen pensado estudiar filosofía. Sin embargo, en 4 semestres damos filosofía. Y de verdad, desde la maestría yo me preguntaba, bueno, ¿para qué le estamos enseñando filosofía a muchachos que no van a querer estudiar filosofía? Y me quedé yo con la idea de que si les podemos fomentar la capacidad de que ellos se den cuenta que saben aprender a pensar y que pueden aprender habilidades para la vida, que luego puedan utilizar ellos en sus diferentes formaciones profesionales y además para responder a situaciones de la vida cotidiana, me parece que en ese sentido, como maestros que enseñamos temas filosóficos y que motivamos el reflexionar filosófico, creo que vamos de gane. Y por otro lado, tratando ya más concretamente la pregunta del doctor Victórico con esta situación de la pandemia, que yo estoy completamente de acuerdo con él, que se mostró que no era, que vivimos en un país que no es más anormal que normal. Me parece que también los maestros que enseñamos filosofía, y no solo filosofía, sino en muchas áreas y en todos los niveles, con esta cuestión de la pandemia tuvimos que reinventarnos en el sentido de utilizar las redes sociales y las TIC con el equilibrio correcto. Pasamos a Julio Cabero, que es uno de estos especialistas españoles en educación a distancia y en educación virtual, menciona que pasamos todos los maestros y los alumnos de ser analfabetas a este proceso de ser alfabetas digitales, porque además son muy intuitivas, no las aprendemos, no vamos al libro para saber cómo utilizamos Teams, Zooms, el WhatsApp, son intuitivas. Y me parece que en ese sentido también los maestros, así como tenemos que reinventarnos cuando estamos en lo presencial y regresemos a lo presencial, a crear diferentes estrategias didácticas para motivar y provocar a los alumnos a que les interese el pensar filosófico, me parece que también durante la pandemia, y al menos en Chapingo seguimos en clases virtuales, también, al menos en mi caso, yo tuve que reinventarme de encontrar las maneras de usar las redes sociales y las TIC, las plataformas digitales, para tratar de conectarme, aunque sea virtualmente, con los alumnos, sobre todo en una situación tan difícil, porque como comentaba bien el doctor Rolando, no abre las cámaras. Es bien chistoso que jóvenes que les gusta publicar cosas en Facebook y sus fotos, no se atrevan a abrir las cámaras. De verdad que vale la pena un análisis. Y también me sucede con reuniones de maestros que los maestros tampoco abren sus cámaras. Entonces, creo que en ese sentido, una de las cosas que a mí me ha quedado claro en la filosofía es la capacidad de reinventarnos todos los días, y como maestro te tienes que estar reinventando precisamente para encontrar las alternativas y las estrategias didácticas para seguir provocando, seguir motivando esta práctica docente que tiene que ver con el quehacer filosófico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafaldo. Lamentablemente el tiempo se nos está viniendo encima. No quisiera, sin embargo, cerrar la mesa sin hacer algún comentario muy general respecto a lo que comenta Tania, ¿no? De qué papel juegan la imaginación y la creatividad en el quehacer filosófico. Me parece a mí fundamental, ¿no? Me parece que debemos de dejar las enseñanzas, les llamaría planas, ¿no? Y hay que empoderar la imaginación y la creatividad, que son también
fuente de motivación importante, ¿no? Tanto para los estudiantes como para los profesores. Hay que incorporarlos en términos didácticos, hay que propiciar esos ejercicios reflexivos, hay que ir ahora sí que a la realidad en sí misma, ¿no? Y entonces hay un montón de recursos y un montón de estrategias que podemos utilizar didácticamente para mejorar este proceso, ¿no? Filosofar en el cine, en fin, muchas de las cosas que se van a estar comentando en otras mesas, ¿no? Entonces, pues yo estaría cerrando esta mesa. Los invito a quedarse aquí para platicar un poquito más. La próxima mesa es la mesa 2. Argumentación, didáctica y aprendizaje de la filosofía, que empezaríamos ahorita a las 11 de la mañana. Les agradezco a todas y a todos su participación en esta mesa y bueno, pues aquí continuamos en el diálogo y en el debate. Lamentablemente tenemos que cerrar por la cuestión de los tiempos. Muchas gracias y buenos días a todos quienes nos escuchan y continuamos viendo sus preguntas. Gracias. Gracias.